Tras descubrir la cámara oreádrica y conseguir el libro de Ratma, buscaremos a Prava en Corvalar, que se trata de una fortificación que utiliza como base de operaciones la Catedral de la Luz. Aquí nos encontramos con Vigo, que estará despidiéndose de sus compañeros, y tras vernos se alegra de que sigamos vivos, y nos acompañará a ver a Prava, pues le ha confesado aceptar aquel soborno y espera que estando nosotros presentes Prava sea menos dura con él. Tras hablar con ella nos dará un pequeño sermón de que tendremos que ganarnos el elemento divino, que cada uno de nosotros tiene un papel y el nuestro actualmente es purificar nuestro espíritu. Esto lo haremos a través de un peregrinaje hasta el monasterio de Alabastro, y será Vigo quien nos acompañe hasta el mismo. Este peregrinaje consiste en llevar un sagrario de un punto a otro mientras vamos leyendo unas tablillas con las escrituras de prueba, las cuales nos indican que somos unos pecadores, que el dolor purifica, no somos nadie, etc. La cosa es que este sagrario aplica una maldición que absorbe la fuerza y nubla los sentidos, por lo que este peregrinaje puede llegar a ser muy duro dependiendo de la persona, llegando incluso a casos en los que algunos no lo han conseguido superar pereciendo en el camino. Esta prueba es necesaria no para llegar al monasterio de Alabastro, sino para que nos permitan hablar con Inarius y solicitar que nos conceda el elemento divino. Pero tenemos que tener cuidado, ya que muchos han hablado con Inarius y muy pocos han regresado. Pero antes hablemos sobre esta veneración extrema hacia Inarius, y es que sus escritos indican que Inarius construyó santuario a partir de los despojos de la piedra del mundo, en donde ha estado dando bendiciones a muchos habitantes, siendo Prava una de ellas. También hablan sobre los caballeros penitentes, que forjan el camino hacia la luz gracias a las señales de Inarius. Pero lo más interesante es que sus escritos hablan sobre la profecía de Ratma, sobre todo la parte de que una lanza de luz atravesará el corazón del odio. Y es aquí donde creen que esa lanza de luz será Inarius derrotando a Lilith, para posteriormente continuar con los demonios mayores, salvando a Santuario del conflicto eterno y ganándose la vuelta al cielo, ya que, según los escritos, fue expulsado por crear a la humanidad. De todo esto hablaremos en el siguiente vídeo, donde analizaremos en profundidad la profecía de Ratma y lo que nos depara en el futuro, así que no olvides suscribirte para no perdértelo. Tras conocer Inarius, nos deleitará con algunas frases muy curiosas, como que lo que buscamos y lo que necesitamos rara vez coincide, que Santuario nació de lo imposible y como sus creadores se pudre desde dentro, y que él debería de estar en el lugar que le corresponde, los altos cielos, pero aparte de eso no nos concederá el elemento divino. Volveremos a hablar con Prava, que nos indica que hemos llegado ilesos ante ella, y esto es una aprobación por su parte, por lo que será ella quien nos conceda el elemento divino. Y a todo esto, ¿qué ha pasado con Vigo? Pues resulta que tras dejarnos en el monasterio volvió con Prava para hablar sobre su penitencia, y ésta nos asegura que no tenemos que preocuparnos. Ahora llega el momento de reunirnos con Neire, que conseguirá resucitar a su madre, pero por un pequeño tiempo, aunque suficiente para poder despedirse de ella y terminar el ritual para pasar al otro lado. A partir de aquí continuaremos en solitario, y a lo largo del camino encontraremos unas ilusiones de Ratma, que nos comentará que somos el tercer y último visitante, y que al igual que el segundo, siendo Lilith, llegamos tarde, pues fue Inarius quien llegó primero y nos comenzará a contar un poco sobre el origen de su profecía y cómo ésta llevará a Santuario a su final. Todo empezó cuando Ratma consiguió dar un orden a sus visiones, y formó la profecía. Fue entonces cuando sabía que Inarius decidiría intervenir, pues él mismo se daba demasiada importancia en Santuario, llegando a saber como un salvador que perforaría el corazón del odio en el infierno. Es por ello que Ratma cerró las puertas del infierno, aun sabiendo que era solo cuestión de tiempo que Inarius descubriera lo que había hecho y fuera a exigirle la llave. Cosa que podemos ver en estas visiones, como Inarius le exige la llave como salvador que es, y que esa profecía es solo una parte de algo más amplio que escapa de su comprensión de engendro ingrato, que solo debe de entender que cuando triunfe en el infierno, los altos cielos le recibirán en el hogar que le corresponde, pero Ratma se niega, indicándole que no hay nada que él pueda hacer para cambiar el futuro que vio, aunque le gustaría que ese futuro que indica fuera real. Inarius le amenaza con que no le volverá a pedir la llave.
pero Ratma le responde que no tiene que hacerlo, que en su visión le sacaban la llave de su cadáver bajo la mirada de la gran serpiente de su santuario, y si realmente es el elegido como indica, eso será lo que ocurra. Pero antes del desenlace final de Ratma, tendremos que retroceder unos minutos, ya que antes de esta última parte de la visión de Ratma, combatiremos con el lamento de Lilith, un boss que tiene una mecánica muy simple. Durante el combate aparecerá un caballero penitente, de los cuales ya hemos hablado antes, y este nos protegerá de uno de los ataques del boss en varias ocasiones. Una vez acabemos con él, descubriremos la macabra situación de los penitentes dentro de esta armadura, la cual es más fácil de ver que de describir. Y en este caso, este caballero se trata de Vigo. Parece que su penitencia, entre comillas, ha sido un justo castigo, ya que no siente dolor por aceptar aquel soborno. En sus últimos momentos de vida, nos dará el colgante de la madre de Neire, y nos pedirá que se lo devolvamos, ya que nunca debió de aceptarlo. Y aquí es donde llega el clímax tras la cinemática que veremos al entrar al santuario de Ratma. Primeramente, nuestro personaje verá unos pétalos de sangre sobre un cadáver, y se pregunta si ese cadáver será Ratma, cosa que confirmaremos tras la cinemática de después, donde Lilith reconoce este cadáver como Ratma, y le provoca cierto grado de tristeza, el cual vemos en sus palabras y actos uniéndole las manos, no solo por ser su hijo directo, sino porque Lilith apreciaba realmente a Ratma, le consideraba una gran fuente de sabiduría y por ello le hubiera guardado un lugar en el nuevo mundo que desea formar, estuviese o no de su lado. Será entonces cuando acusa de que le han robado. Pero no os equivoquéis, no le han robado a su hijo, sino el futuro de esa fuente de sabiduría que ella tanto apreciaba y amaba. Tras lamentar su pérdida, sacará el bastón del pecho de Ratma, y con una pequeña mueca sonriente obtendrá la llave que abre las puertas del infierno. Y aquí surgen varias dudas, como ¿realmente Ratma ha muerto? Ya en un pasado Lilith consiguió fingir su muerte engañando al propio Ratma. ¿Podría éste haber usado algún truco similar? Esta pregunta se me ha venido al ver cómo enfocan el rostro de Ratma tapado por su propio pelo. Por otro lado, ¿quién ha matado a Ratma? Suponemos que a Cenarius, pero ¿por qué ha atravesado el pecho de Ratma con su propio bastón? Esto queda bastante raro, la verdad. Y por último, sabemos que Lilith tiene la llave del infierno, pero ¿consiguió Inarius otra llave? ¿Hay más de una llave de las puertas del infierno? Todo esto genera muchas dudas sobre lo sucedido, de las cuales muchas podremos descubrirlas en mi próximo vídeo sobre la profecía de Ratma, donde desvelaremos su significado y aclararemos una visión de lo que nos depara en el futuro. Mientras tanto, volveremos con Neire para entregarle el colgante de su madre que tenía Vigo y explicarle lo sucedido. Tras esto, desesperada, entra en unas ruinas buscando a los legendarios Oradrim, pero no encontrará a ninguno. De hecho, según nos explica Lorath, el narrador, serán los Oradrim los que la necesitarán a ella, aunque esto actualmente no lo sabe nadie. Y hasta aquí el lore que hemos podido ver en la beta. Estaré atento por si en la salida del juego cambiarán alguna cinemática o añaden algún elemento nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chaito!